Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unos mini cheesecake que te van a encantar. Una receta rápida, fácil, lucidora y te voy a platicar en el video todos los toppings y las variedades que puedes hacer con estos cheesecake. Recuerda suscribirte al canal. Ahorita presiona suscribirme al canal porque esta receta te va a encantar. Y todas las que voy a estar subiendo y he subido también. Entonces vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar ya con la receta y les recuerdo como siempre que en la descripción van a encontrar un enlace para ver la receta completa. Vamos a iniciar agregando aquí galleta molida. Yo tengo galleta Marabou, es una galleta que me encanta el sabor, pero pueden utilizar María o la galleta que más les guste. Voy a agregar aquí mi galleta. Voy a agregar también mantequilla fundida, un poquito de nuez en trozos muy pequeños y un toque de canela. Y voy a mezclar todo muy bien hasta que quede todo muy integrado. Algo así les tiene que quedar, que se vea toda la galleta súper humedita. El toque de canela de verdad le da un plus a este mini cheesecake. Y ya que lo tenemos listo, con ayuda de un cookie scoop vamos a ir poniendo galleta en cada una de nuestras bases. Si se ayudan de un cookie scoop van a poner más o menos la misma cantidad de galleta y les van a quedar todos muy similares. Y una vez que ya la tenemos así lista, con un tartrán o con un vasito, lo que ustedes tengan, van a presionar muy bien la base de su cheesecake. Y así les tienen que quedar listos. Y ahora sí, vamos a continuar preparando el relleno. Vamos a iniciar agregando el queso crema y el azúcar. Y estos dos ingredientes los vamos a batir súper bien hasta cremar. Aquí es muy importante tener el queso crema a temperatura ambiente porque eso nos va a ayudar a que no se formen grumitos. Una vez que ya lo tenemos súper acremado, vamos a comenzar agregando aquí los 2 huevos. Uno, batimos muy bien y luego agregamos el siguiente. Agregamos el siguiente huevo. Vamos a agregar vainilla. Vamos a agregar también crema ácida. Y por último vamos a agregar poco a poco un poco de harina. Vamos agregando de a poquito y vamos batiendo. Y así está ya lista nuestra mezcla súper homogénea para vaciar en nuestros moldes. Y vamos a ayudarnos de un cookie scoop para comenzar a rellenar nuestros moldes. Y una vez que están listos vamos a dar unos ligeros golpecitos, nada más para que se asienten y si hay burbujitas que salgan. Y ahora sí, están listos para llevarlos al horno. Los vamos a llevar a 170 grados centígrados por 15 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron los mini cheesecake del horno, los voy a dejar enfriar por completo para ya decorarlos. Como se dieron cuenta, es una preparación súper sencilla y súper práctica. Entonces vamos a dejarlos enfriar aproximadamente por 1 hora. Ya se enfriaron, ya están súper listos para decorar. Vamos a decorar muy sencillo con fresas y con hojas de menta.
Pueden decorar con frutos rojos, pueden decorar con chocolate, ya sea chocolate de leche, chocolate blanco, pueden decorar con crema de pistacho, o sea, pueden decorar como quieran. Yo la verdad, esta preparación la quise hacer muy básica porque lo que quiero es que vean lo simple que puede ser una receta y que no hay por qué complicársela. Entonces, voy a empezar a decorarlos con una hoja de menta y la fresa. Los voy a ir acomodando en mi platón donde los voy a presentar. Siempre acuérdense que los platones nos ayudan mucho y nos ayudan mucho a que la decoración se vea aún más linda. Entonces siempre busquen un platón, en este caso este está súper navideño y le va súper bien y realza mucho nuestra preparación. Para los de abajo les voy a comentar qué voy a hacer. Para los de abajo lo que voy a hacer es que una fresa que esté grandecita la voy a cortar en rebanadas y es como lo voy a adornar con una hoja de menta y 2 fresas rebanadas. Estos los voy a acomodar abajo y si se fijan lo hice así también mucho por el espacio que tengo yo en este caso, en este plato. Entonces así me voy a ir decorando todos hasta terminar. Y así terminamos, pero antes de cerrar este video les quiero decir que si les gusta la receta, no dejen de suscribirse. Es bien importante que se suscriban porque así me pueden volver a encontrar muy fácil. Hace poquito recibí un comentario de una persona que me comentó que me le había perdido, obviamente porque no se suscribió, vio una receta mía y después quiso regresar y ya no pudo encontrarla nuevamente hasta que aparecí yo con otra receta y me pone, al fin la volví a encontrar. Entonces, para que no les pase eso, de verdad suscríbanse al canal, a mí me ayuda muchísimo que ustedes se suscriban para seguir compartiendo recetas. Déjenme sus comentarios qué les gustaría ver, qué receta les gustaría ver que aún no he subido. Y también siempre antes de comentarme alguna receta que les gustaría, pongan en el buscador de YouTube, no sé, biscuits La Soleta, a ver si les aparecen, porque hay muchas recetas que me piden y que yo ya subí. Entonces siempre que quieran una receta, pongan el nombre de la receta y La Soleta Arte en Cocina, para que les aparezca si es que ya la tengo subida para ustedes. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, jueguen mucho con los toppings que les recomendé y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.